Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para analizar junto a ustedes los temas de interés nacional e internacional. Dos proyectos de ley, proyectos de ley, no, un proyecto de ley y una resolución, dos iniciativas oficiales que chocan con una oposición muy fuerte, cada una en su nivel. La primera, la Cámara de Diputados no pudo pasar el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual unos 67 productos alimenticios, la mayoría, y materias primas relacionadas con los alimentos, entrarían al país libres de aranceles. Una propuesta que hizo el gobierno para tratar de enfrentar el problema de la inflación, la situación de los altos costos que están experimentando muchos alimentos a consecuencia no solamente de la inflación post-pandemia, sino a propósito también de los estragos de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania y todo lo que esto ha conllevado en el movimiento económico mundial, pero también en el movimiento económico en República Dominicana. Mucha gente, organismos, se han quejado de que liberar de aranceles esa gama de productos, hay que arroz, maíz, aceites, harinas, pollo, una gama importante de alimentos, podría provocar un descalabro en la producción nacional, porque estos productos libres de aranceles entrarían a República Dominicana, al mercado de República Dominicana, a precios mucho más bajos de los que se producen en el país, y esa competencia llevaría a la producción nacional a una situación de colapso muy difícil. Hay que recordar que la producción nacional fue vital durante los 2 años de pandemia. Nunca hubo escasez en República Dominicana. Los precios altos, claro, porque los niveles de producción de alimentos, por ejemplo, en República Dominicana son muy altos. Son muy altos. Los insumos, los pesticidas, todo lo que envuelve, préstamos, financiamientos, y la producción los lleva más alto, y en la intermediación, cuando llegan al consumidor, siguen aumentando mucho más todavía. Entonces, uno no se explica muchas veces cómo un arroz que viene de Taiwán, y es buen arroz si viene de Taiwán o de Vietnam, es más caro que el que se produce aquí en San Francisco de Macorís. Para poner un ejemplo, en San Francisco de Macorís, parece contraproducente, pero es así, esa es la realidad. Allá hay subsidios, las producciones son altas, los niveles de calidad están en unos estándares muy buenos, y lo que más le suma es la transportación. Pero llegan aquí a República Dominicana más baratos. Entonces, en la Cámara de Diputados, esa iniciativa del gobierno defendida por el propio presidente Luis Abinader en varias ocasiones, la última vez esta semana, cuando fue la inauguración del corredor de la Charles de Gaulle, que dio una conferencia de prensa de 2 horas en declaraciones, una entrevista al programa Sol de la Mañana, que dirige Julio Martínez Pozo, y estaba el presidente de la empresa RCC Media, Antonio Espaillat, presente. En ese conversatorio, Luis Abinader defendió esa iniciativa del gobierno de liberarlos de aranceles, pidió a los diputados y a los senadores que lo aprobaran, y dio garantías de que esto no iba a provocar ninguna situación en desmedro de la producción nacional. Dijo que el gobierno garantizaba esto. Sin embargo, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados no fue así. Los diputados de la oposición se opusieron radicalmente a esto. 55 legisladores no asistieron a la sesión. El quórum era precario. Entonces, como el quórum era precario, pues, habían 55 fuera. Hubo 46 que se abstuvieron de votar, entonces no contaban
como se abstuvieron, no contaban en la votación, sino que solamente contaron los 86 votos que tuvo el partido de gobierno y 3 en contra. Las abstenciones, es como si no estuvieran participando, no alcanzó el volumen necesario de votos como para que pasara el proyecto. El proyecto que había sido aprobado en la comisión especial que designó la Cámara de Diputados, que rindió un informe favorable. Ese es un revés para el gobierno. ¿Qué va a pasar? Quedó sobre la mesa, como establecen los estatutos, a una segunda oportunidad. Otro tema que ha recibido una oleada de críticas muy amplia, ha sido la resolución puesta en discusión por el Ministerio de Trabajo sobre los beneficios que obtendrían las trabajadoras o trabajadores del Servicio Doméstico Nacional. Todo el mundo ha estado conteste de que sí, de que los trabajadores del servicio doméstico merecen tener una serie de garantías en sus trabajos y mejores salarios y una garantía en sus trabajos, pero que lo que se está tratando de imponer en esta resolución, que es que se establezcan horarios de 8 horas de trabajo por día, pago de cesantía, vacaciones, seguridad social. Es una serie de conquistas normales para un trabajador formal. Pero esto llevaría no solamente a un encarecimiento en el costo de lo que se paga por los servicios domésticos, sino, que es lo peor, que mucha gente se abstendría de contratar servicios domésticos porque tendría que incurrir en unos gastos que los podría desbordar de sus presupuestos a esta gente de clase alta, muy alta, rica, que no le va a dar mente a eso y no les importa. Pero gente de clase media alta, que hace sacrificios teniendo un servicio que tiene que pagar para poder ellos a su vez salir a trabajar, cuidar los niños, cuidar la casa, atender una serie de cosas. A veces no es simplemente por un esnovismo o por decir, yo tengo un servicio para yo no mover un plato y yo no servir, no sacrificarme con eso, sino por una necesidad para poder ser también entes productivos. Cuando ocurre esta situación, lo que puede ocurrir, y eso es de ahí radica la mayoría de las críticas a este proyecto, es que eso va a producir niveles de desempleo porque mucha gente se va a abstener de contratarlo por los altos costos que esto lleva. Si usted establece horarios de 8 horas para una persona en el servicio doméstico, si una persona que se pase a las 8 horas va a tener que pagarle hora extra. Va a tener que pagarle hora extra. O sea, van a ser trabajadores de 8 a 4. Si se tiene que dar hasta las 7, hora extra. Si se tiene que dar 24 horas, como la generalidad de las personas del servicio doméstico se quedan en las casas 24 horas. Eso varía un poco con el tema de la pandemia, pero se quedan en las casas. Entonces ahí viene una multiplicidad en lo que son los costos, que a dónde podría llegar. Pues las vacaciones. Mucha gente les da vacaciones, se van, pero si usted tiene vacaciones, usted sabe también que hay una serie de días que muchas veces las personas del servicio doméstico se lo toman porque tienen que ir a un médico, porque tienen que llevar a un niño al colegio o a una reunión de padres, porque también ellos son padres y madres muchas veces, que tienen que hacer una diligencia, que tienen que sacar un pasaporte, que tienen que, cualquier situación, que tienen que cumplir con algún requerimiento rutinario. Entonces vendrían, bueno, usted tiene 5 días al año para poder cumplir con esas cosas como establece la ley. Fuera de eso, ese día se le descuenta de sus vacaciones o se les descuenta de su salario mensual. Entonces, van a comenzar una serie de situaciones y es lo que mucha gente está diciendo, que puede resultar a final de cuentas una iniciativa que es interesante y que es humanitaria y que obedece a una realidad de personas que hacen un trabajo, incluso un trabajo digno y muy importante para el diario vivir, la cotidianidad de muchos hogares. Esa iniciativa, que puede tener todas estas ideas, puede resultar contraproducente al final. Y parece que hay mucha gente que está advirtiendo esto
y no sabemos a dónde van a llegar, porque esta es una resolución que aplica el Ministerio de Trabajo, no es una ley. Entonces hay que ver qué va a pasar con esto. 2 golpes importantes a iniciativas oficiales. Sin embargo, se sigue ganando la lucha contra el COVID. Apenas 18 personas resultaron infectados en las estadísticas de las últimas 24 horas a propósito de las pruebas que se hacen PCR a nivel nacional. Actualmente hay 139 personas afectadas, registradas oficialmente, afectadas con COVID en la República Dominicana, y en las últimas 24 horas hubo 0 defunciones. Volvemos a decir que definitivamente el COVID en este momento está bajo control en República Dominicana. Yo insisto en que no bajemos la guardia, mantengamos las medidas de prevención. Eso no cuesta, nos ha ayudado mucho. Las vacunas, los que no se han vacunado, completen sus ciclos de vacuna. Los que ya lo han hecho, los que no se han vacunado, vacúnense, señores. Eso no mata, lo que mata es el COVID. Las mascarillas, si usted entiende que quiere, debe usar la mascarilla. El distanciamiento social, no hay por qué estar en el molote, en la chercha, en el teteo. Hay que guardar cierta prudencia para evitar un rebrote y que eso nos afecte en la salud nuestra, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros conglomerados de trabajo. No cabe duda de que está bajo control el coronavirus y eso es una buena noticia para República Dominicana. Conversé con Carlos Cuello sobre los temas de la economía. Y además de eso está el tema de la guerra en Rusia contra Ucrania. Vamos a ver algo de lo que nos dijo Carlos Cuello sobre cómo ha evolucionado el tema de las exportaciones en favor de las finanzas oficiales y de la economía, del desarrollo de la economía en el país, así como de la recuperación económica del gobierno. A continuación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Esas declaraciones del presidente son interesantes. ¿Qué ha estado pasando con las exportaciones? Hemos hablado en varias ocasiones, pero a propósito, lo pongo como tema, porque el presidente habló con gran satisfacción y eso es importante en un momento donde la República Dominicana se debate precisamente con las precariedades de la economía y las situaciones, decir, bueno, tenemos un sector que está aportando, que se consolida, que nos apoya, que apoya al país. Es interesante. Más importante porque es una coyuntura en la cual la economía dominicana, creo que por segunda vez en este siglo, reporta un fortalecimiento de su moneda. O sea, el peso dominicano se ha estado fortaleciendo y de hecho no está creando problemas. Yo nunca pensé que algún día en la vida, salvo la coyuntura del 2003, pero es una coyuntura especial en el 2003. Que todavía no ha llegado a donde llegó en aquella ocasión. Por lo del 2003 fue especial porque fue por una situación y esa situación volvió a la normalidad, por así decirlo. Claro, pero es una coyuntura como esta donde evidentemente que no se puede lograr el fortalecimiento de una moneda si no se obtiene una buena generación de divisas y una buena acumulación de reservas por parte del Banco Central. Ambas cosas a la vez en este caso, ¿no? Porque el año pasado el país recibió más de 34 mil millones de dólares en divisas. Eso supera el 2019 y ni hablar de 2020, ¿no? Y como crece yo creo que muchos años. Claro. Bueno, y en este caso las exportaciones son el principal renglón de generación de divisas de la economía dominicana. El presidente hablaba de más de 12 mil, estamos hablando exactamente de 12.483.3 millones de dólares. Con un crecimiento de un 21, más de un 20%, 21.1%, ¿no? Que es mucho. Claro. En un año de recuperación. Es cierto que la economía dominicana tuvo una recuperación muy buena, crecimiento de un 12.3%, pero fíjate que las exportaciones crecieron por encima de lo que fue el crecimiento de la economía en general, del Producto Interno Bruto, ¿no? Las zonas francas representan un 60% del total de las exportaciones y reportaron unas exportaciones por 7.143.3 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que la zona franca sola crecieron también a más de un 20%, ¿no? Sí. Y
en el caso de la zona franca, aquí cabe destacar un aspecto, y es que antes tú recuerdas que la zona franca eran mayormente de tejido y confecciones. Hoy en día se han diversificado, sí. Sobre todo en la parte tecnológica, pero fundamentalmente hay dos nichos que han tenido digamos, un sitial especial en materia de crecimiento, que son el de los materiales médicos desechables y el de tabaco y su manufactura. Los dos trascendentes porque el de los productos desechables médicos, en un momento de pandemia y de crisis sanitaria mundial, jugaron un papel trascendente para afianzar un producto. Y el tema de los tabacos también, porque el tabaco ha ido muy en auge pese a las limitaciones y las cosas de los fumadores y todo esto. El tabaco se ha ido consolidando cada vez más y los productos dominicanos se han consolidado mucho. Yo no sabía que Nicaragua era el único país en América Latina que tenía un poquito más de exportación de tabacos ya elaborados a Estados Unidos que República Dominicana. Yo pensaba que República Dominicana era el primero. Bueno, es el mayor exportador de puro para Europa. Sí, pero en Estados Unidos vi unas cifras junto con Nicaragua. Estamos compitiendo ahí. Bueno. Pero lo interesante es que se va consolidando y son dos productos y dos renglones importantes en la venta en el extranjero. Claro, ambos están en zona franca. Sí. Claro. Creo que la verdad es que para tener ventaja exportando, necesariamente el esquema de zona franca es lo único que la garantiza, claro, ¿no? Claro. Pero en el caso de los materiales médicos desechables y productos médicos, ¿no? Las exportaciones son a diferentes mercados. Y tal como tú destacas, y esa es la importancia de la diversificación. Ahora mismo, en la coyuntura de la pandemia, tener ese renglón de exportación nos dio ventaja dentro de una desgracia. Sí, claro. Nos benefició. Claro, eso es lo que yo no quise decirlo así, sí, pero esa fue la realidad. Sí, como en medio de una crisis, bueno, nosotros sacamos un partido importante. Claro, claro. Fíjate que ese renglón de los productos médicos desechables se estima que responde por 31,000 empleos de los 180,000 que tiene la zona franca, que por cierto ya se han recuperado los empleos y está por encima del 2019. Casi un 40% o un 40%. 40. Sí, son 80, sí. O sea que es significativo. Claro. Y en el caso del tabaco, por ejemplo, bueno, los productos médicos desechables, la exportación del año pasado fue de unos 1.883 millones de dólares. 1.883 millones de dólares en un solo, en un renglón de diferentes artículos, ¿no? Pero en un sector. En un sector. Y a diferentes mercados, incluyendo China, Hong Kong y Europa y diferentes mercados, ¿no? Entonces, si tomamos ese sector, estaría representando un 26.3% de las exportaciones de zona franca. O sea, más de la cuarta parte de las exportaciones de zona franca son productos materiales médicos desechables, ¿no? El personal que se utiliza para la elaboración de ese tipo de productos es un personal medio, tú ves, no es un personal de confección y zona franca. O sea que se podría hablar aquí también de que hay hasta cierto punto una transferencia de know-how, de conocimiento, de tecnología, ¿no? Y si lo tomamos como parte de las exportaciones, sería el 15% de las exportaciones del país. Productos médicos y materiales desechables. El 15% de todas las exportaciones del país. O sea, el 26% de la zona franca y el 15% de las exportaciones del país. El caso del tabaco, que también exportó el año pasado 1.047 millones de dólares. Es cierto que el tabaco va en decadencia, es verdad, por la situación de la salud, ¿no? Pero siempre va a haber un nicho. Sí. Y ese nicho va siendo cada vez más ocupado por economías pequeñas para los productores de Estados Unidos, los grandes productores de tabaco. No, ya casi todos han ido evolucionando a otras actividades, Philip Morris, American Tobacco, porque para ellos eso son cifras poco significativas, pero para nosotros sí son importantes. Es mucho. Entonces eso nos garantiza a nosotros un nicho, ¿no? De un mercado que va quizá en decadencia, como puede ser de la máquina de escribir hoy en día, ¿no? Que uno solo quizá pueda estar viviendo de eso, ¿no? Sí. Pero un grande no. Entonces, si sumamos los dos, tanto lo que tiene que ver con tabaco,
más de 1.000 millones de dólares y la zona y los materiales médicos, que son 1.800. En ambos son 2.000 y tantos millones de dólares. Casi 3.000 millones de dólares. Sí, el 41% de las exportaciones de zona franca y el 23.5% de las exportaciones totales del país. Sí. Yo creo que el país tiene que seguir. Sí, claro, tiene que seguir buscando, primero diversificar su oferta exportable. Y por ese tipo de nichos. Y nichos. Exacto. Sí. Pero lo otro es, y esto nos va a favorecer a nosotros también, primero la pandemia, que llevó a pensar, pues no tenemos mascarilla, porque dependemos de China para que nos den la mascarilla, ¿no? Sí. Quien nos trae problemas también, entonces nos manda la solución. Y ellos tienen, imagínate, millones de chinos demandando mascarilla. No van a poder suplir el mundo entero de mascarilla. No. Entonces, la pandemia dejó en evidencia muchas debilidades, ¿no? Yo creo que ya con la pandemia y la guerra de Rusia-Ucrania, se le está dando el tiro de gracia a la globalización, a la apertura, a los mercados, a la deslocalización de los procesos, porque ahora mismo la gran preocupación, sobre todo con la guerra de Rusia y Ucrania, es la dependencia. Ha salido a flote otra vez el tema de la dependencia. Claro. Porque ya nadie va a querer, después de esto, nadie va a querer depender, aunque sea más barato, de otro. Claro. Por eso yo insisto, yo lo planteamos los otros días, en la necesidad de preservar nuestros productores. Porque si bien es cierto que algunas importaciones podrían salir a un precio menor, pero cuando se pone, digamos, difícil la oferta, o algunos países, como lo está haciendo Rusia ahora, frenan las exportaciones, entonces ahí quedamos desabastecidos. Mira que en la pandemia, y tú lo ponderabas mucho, en la pandemia nosotros tuvimos la virtud de que nunca quedamos desabastecidos, nunca hubo escasez. Al revés, hubo excedente. Claro. Porque al no venir turismo. Claro, pues fue un gran logro porque teníamos una base de producción que estaba dentro de nuestras expectativas que no se dio. Sí, nosotros definitivamente no hemos tenido escasez en medio de todo. Alza de precios sí, pero escasez no. Escasez no. No hay eso nunca, ningún producto. Y eso en gran medida porque la oferta local nunca nos ha faltado. No. Suplió la demanda. Respondió, claro. Entonces, por eso, en una coyuntura como esta, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, que pueda perjudicar el aparato productor. En vez de perjudicarlo o ponerlo en riesgo, fortalecer. Claro. Y lo otro que el país también yo creo que puede ser beneficiario en medio de toda esta situación es de la cercanía de los mercados, lo que le llaman el nearshoring, o sea, mercados cercanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Europa también se han dado cuenta, o esto lo ha llevado a ver la realidad, de que no pueden seguir dependiendo de bloques comerciales que posiblemente se van a declarar, o de más en más van siendo sus rivales. No, y además lo que hicieron los transportistas mundiales, lo manejaron a su antojo. Claro. Hay capacidad para esto, contenedores para esto, viajes para tal sitio, o sea, pusieron en jaque en un momento determinado al mundo. Claro, entonces no podemos sorprendernos de que de más en más esa inversión extranjera, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el país más poderoso en inversión, también mire hacia estos destinos, ¿no? Correcto. Entonces el país podría aprovechar ventajosamente como lo está haciendo. Y geopolíticamente nos conviene. Claro. Mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, hablo sobre el escenario político, el ambiente político en los cuatro principales partidos del sistema y cómo se proyecta esto que va ocurriendo hacia el proceso de elecciones para el 2024. Comparto mi columna, políticos, partidos y bloques en República Dominicana, a continuación. Algunas posiciones del gobierno han unificado criterios de la oposición, dando la impresión, para no pocos analistas, de que esas coincidencias podrían animar a la eventual creación de un bloque que enfrente al partido oficial en las elecciones del 2024. Propuestas del gobierno
como los proyectos de reforma a la Constitución y de establecer aranceles cero para la importación de alimentos, por ejemplo, han ganado el rechazo de los tres principales partidos de oposición, de la Liberación Dominicana, PLD, la Fuerza del Pueblo, EFP, y Partido Revolucionario Dominicano, PRD, con importante representación en el Congreso Nacional, lo que abre una confrontación política directa, oposición-oficialismo. En este escenario, el PRM en el poder, aunque enfrenta la rebelión de Guido Gómez Mazara por el mecanismo de elección de la dirigencia del partido y de inconformidades de PRMistas que no han logrado emplearse en el gobierno, no avisora amenazas de división y con un candidato, Luis Abinader, en camino a la repostulación. Un PLD luchando por recomponerse tras el descrédito de acusaciones de corrupción, la desbandada y un liderazgo ambiguo que trata de definir una candidatura para el 2024. La Fuerza del Pueblo, que anda a la cacería de disidentes y o apáticos para nutrir su colectivo, es un esfuerzo por reproducir lo que logró el PRM a expensas del PRD, pero con la cómoda posición de que tiene definida su candidatura y liderazgo en Leonel Fernández. Un PRD que hace esfuerzos por no extinguirse. Y aunque este escenario apunta al tripartidismo, algunos entienden que la conformación de un bloque de oposición no es imposible, aunque sí difícil por egos y enojos. El Ministerio de Salud Pública notificó este viernes 92 nuevos contagios de COVID-19 en República Dominicana, 74 más que los 18 registrados en la víspera. La institución en el Boletín Epidemiológico 743 indicó que los casos activos suman 165, mientras que los registrados a la fecha son 578.130, de los que 573.590 se han recuperado y 2.650.490 han sido descartados. Este mes hasta junio de este año, los usuarios del servicio eléctrico del país recibirán en sus facturaciones un nuevo aumento en el precio de la tarifa de electricidad que cada mes les remiten las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste, por disposición de la Superintendencia de Electricidad SIE. Justifican el aumento debido a la volatilidad actual y generalizada en los precios internacionales del carbón mineral, el gas natural, el petróleo y los combustibles usados para la generación eléctrica. Unos 6.000 millones de pesos tiene previsto invertir el gobierno dominicano mediante la construcción de parqueos en el Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal en los años que restan de la actual administración a través del fideicomiso Parquéate RD. Así lo informó el director del fideicomiso Parquéate RD, José Cedeño. Como parte de los acercamientos que ejecuta la institución de cara a mejorar los servicios que llegan a los estudiantes, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, se reunió con la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODIPYME, y en el encuentro realizado a solicitud de la CODIPYME, el director ejecutivo Víctor Castro explicó todos los pormenores de los nuevos procesos de licitación como parte de las acciones tomadas en procura de la transparencia y fortalecimiento de los servicios dirigidos a los estudiantes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor,
noticiashorapor.hora.com. La guerra, la ofensiva rusa contra Ucrania está como una ambivalencia. Las tropas se han retirado un poco de Kiev, pero siguen ataques en diferentes lugares, mientras las conversaciones de Estambul, que se preveía que podían ser exitosas, que podían ayudar a llegar a acuerdos de cese al fuego y de bajar estas hostilidades, parece que no han avanzado lo suficiente. Incluso se hablaba en un momento determinado, en esta semana, de que podría producirse un encuentro face to face entre el presidente Zelensky de Ucrania y el presidente Putin de Rusia. Esto ha vuelto a estar ahí navegando, dando vueltas. Veremos qué pasa. Las principales plataformas internacionales de noticias que tratan el tema de la guerra, desde Europa, Deutsche Welle, desde Rusia, RT, y desde Estados Unidos, La Voz de América, BOA, tienen sus perspectivas, sus visiones sobre el curso de la guerra y la comparto con ustedes a continuación. Cautela, pues, y escepticismo entre los aliados de Ucrania que prefieren juzgar a Rusia por los hechos y no por sus palabras. La reunión celebrada ayer en Estambul concluyó sin un acuerdo firme, pero el hecho es que con los avances más notables que se han registrado hasta la fecha y también con un cambio de tono por parte del Kremlin. La parte rusa definió el diálogo como constructivo, eso fue ayer, y representantes ucranianos llegaron a decir incluso que lo discutido en Turquía sentaba las bases para una eventual reunión entre los líderes de ambos países. Hace breves instantes, lo dicho, el Kremlin relativiza lo anunciado y dice que no ve señales prometedoras tras las conversaciones de ayer. Una nueva ronda de negociaciones, pero esta vez con primeras señales de avance. Ante la disposición de Ucrania a discutir el estatus neutral, Rusia anunció una reducción de la ofensiva. El Ministerio ruso de Defensa ha tomado la importante decisión de reducir la actividad militar, sobre todo en Kiev y Chernigov, para aumentar la mutua confianza y crear así las condiciones necesarias para continuar con las negociaciones. Pero para aumentar la confianza hacen falta acciones y no palabras, recalca el presidente ucraniano. Sí, podemos decir que hay señales positivas, pero esas señales no pueden silenciar las explosiones de los proyectiles rusos. Por supuesto, vemos todos los riesgos y por supuesto no vemos motivos para confiar en las palabras de los representantes del país que intenta destruirnos. Las declaraciones de Rusia se reciben con escepticismo en Washington. Debemos tener claridad sobre lo que ocurre en el terreno. Nadie debe dejarse engañar por los anuncios de Rusia. Estimamos que cualquier movimiento de tropas alrededor de Kiev será un nuevo despliegue y no un repliegue. El mundo debe estar preparado para una ofensiva mayor en otras regiones de Ucrania. Ofensivas que en el futuro deberían ser neutralizadas por otros países actuando como garantes de la seguridad. Una idea que Kiev propone a cambio de la neutralidad y de prescindir de la membresía en la OTAN. Si las conversaciones bilaterales progresan, será más probable un encuentro a nivel de mandatarios de ambos países. Escepticismo ante esa promesa rusa de desescalar el conflicto alrededor de Kiev. Conectamos allí con el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, militares ucranianos advierten que del retiro de tropas rusas alrededor de Kiev y Chernigov solo busca engañar. ¿Cuál es la situación donde te encuentras? ¿Han reportado ataques en Kiev este miércoles?
Bueno, lo cierto es que desde el anuncio que realizó Moscú en Estambul sobre su intención de reducir la actividad de forma drástica en el entorno de Kiev, en el frente de Kiev, las explosiones son las más fuertes que recordamos en las últimas semanas. A lo largo de la noche y también a lo largo de la mañana se suceden las explosiones. Por lo tanto, aquí, desde luego, en el frente norte de Kiev, frente noroeste, los combates parece que siguen. No hay una situación de seguridad ni muchísimo menos, y en el lugar donde nos encontramos, que es el punto al que llegan los civiles que están siendo evacuados de la zona de Irpin, por ejemplo, lo que nos dicen es precisamente eso, ¿no? Que sigue habiendo actividad militar, sigue habiendo combates y la situación es de extrema peligrosidad y por eso han tenido que huir. Y ocurre lo mismo en Chernigov, ya que el alcalde de esta localidad situada a 130 kilómetros del norte de Kiev ha informado esta mañana que desde ese anuncio que se produjo en Estambul, los bombardeos son los más duros que recuerdan. Entonces, supongo que me podrás confirmar que la mayoría o la gran mayoría de las fuerzas rusas alrededor de Kiev, la capital, permanecen en su lugar, como comentaba el portavoz del Pentágono, John Kirby. Yo no lo he podido comprobar con mis propios ojos porque no se nos permite cruzar el río Irpin, el paso está cerrado, pero la impresión que tenemos desde este lado, sobre todo con los sonidos, con los estruendos, escuchando al cielo rugir, como está rugiendo, como lo ha hecho a lo largo de toda la noche y todas las últimas horas, la impresión es que las tropas siguen allí y que siguen los combates. Miquel, llevamos 35 días de combate. ¿Cuál crees que es la estrategia entonces de Rusia? ¿Crees que estamos ante un reposicionamiento y no ante un verdadero repliegue? Esa es la teoría que defiende el Ministerio de Defensa ucraniano. Ellos dicen que los rusos han tenido que replegarse debido a la fuerte contraofensiva de sus fuerzas especiales y que ahora mismo buscarían un refresco en Bielorrusia para reponer fuerzas, reagrupar a sus unidades y después volver a atacar con intensidad. Hay que recordar que los rusos llevan un mes intentando llegar a Kiev y no han conseguido entrar ni en uno solo de los barrios de la capital. Han tenido problemas con las líneas de suministro, han sufrido muchas emboscadas y ahora mismo la teoría, desde luego, del Ministerio de Defensa ucraniano es la que tú señalas, que estarían buscando ganar tiempo de cara a lanzar una nueva ofensiva. Además, también desde el Ministerio ucraniano alertan que cualquier movimiento de tropas desde este frente lo que va a suponer es un reforzamiento de la posición rusa en otros frentes, sobre todo en el Donbass. Miquel, me hablas de esos refugiados que han salido de Irpin. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué te cuentan? Son historias realmente de terror, ¿no? Esta gente viene de las zonas más calientes en el entorno de Kiev, tanto de Irpin como de Bucha, como de Hostomel. Lo que te cuentan es que se han visto en medio de los combates, han visto cómo les han saqueado las casas, cómo se abre fuego en los puestos de control y cómo han tenido que salir de la forma que han podido, ¿no? Con lo opuesto y sobre todo teniendo en cuenta que no hay, ahora mismo sí que se abren corredores humanitarios, entre comillas, pero luego tu vida está en peligro, ¿no? Porque los combates siguen. Por lo tanto, cuentan historias extremas, ¿no? Historias extremas y son los grandes supervivientes, en mi opinión, los grandes héroes de esta guerra. Muchísimas gracias por todo esto, Miquel Ayestarán. Y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia anuncian el reagrupamiento de las tropas cerca de las ciudades ucranianas de Kiev y de Chernigov. Además, según el organismo y el ejército ruso, ya cumplió con todos los objetivos de la primera etapa en la operación especial en Ucrania. Pero vamos a escuchar cómo explicaron justo estas razones. En las direcciones de Kiev y Chernigov se realiza un reagrupamiento planificado de tropas. Durante la primera etapa de la operación especial rusa en el territorio de Donbass y Ucrania, se planeó obligar al enemigo a concentrar sus fuerzas, medios, recursos y equipo militar para mantener grandes localidades en estas direcciones, incluido Kiev, y movilizarlos en el campo de batalla sin atacar a estas ciudades para evitar pérdidas entre la población civil, derrotar a las formaciones armadas del régimen de Kiev de tal manera que no le permitiría utilizar estas fuerzas en la dirección principal de las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el Donbass. Todos estos objetivos se han cumplido. Asimismo, Moscú informa que ha identificado a varios jefes de departamentos y otros funcionarios del Ministerio de la Defensa de Estados Unidos que participaron en la creación de componentes de armas biológicas allá en Ucrania. Además, según se indica, estuvieron implicadas en el proceso de las principales empresas contratistas del Pentágono, directamente vinculadas con quién cree, pues con Hunter Biden, sí, el hijo del presidente norteamericano.
El portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia afirmó que el régimen de Kiev consideraba seriamente la posibilidad de usar armas biológicas contra las poblaciones de Donbass y Rusia. Pocas horas después del compromiso de Rusia de reducir operaciones militares en Ucrania como parte de la negociación para resolver el conflicto, nuevos ataques se registraron y misiles cayeron en áreas aledañas a Kiev y Donetsk, la quinta ciudad más grande del país. Estaba sentada en el sofá y ¡pam! El cristal de la ventana estalló, los marcos se salieron, ni siquiera entendí lo que pasó. El piso estaba lleno de humo, me estaba ahogando por este gas, este humo, y la puerta de la cocina estaba torcida, al igual que la puerta del baño, y nadie respondía en ninguna parte. Pese a que Moscú asegura que sus ataques se limitan a instalaciones militares, el gobernador de Chernihiv duda de la palabra de los rusos, especialmente a raíz de estos nuevos bombardeos, también evidenciados en videos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso. La llamada reducción de la actividad en la región de Chernihiv quedó demostrada por los ataques enemigos, incluidos los ataques aéreos contra Neushan, y durante toda la noche bombardearon Chernihiv, instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas, centros comerciales. Muchas casas fueron destruidas en Chernihiv. El vocero del Kremlin respondió a cuestionamientos sobre los diálogos y aclaró que aunque califica positiva la propuesta de Ucrania, no hay acuerdos establecidos. Digamos que por ahora no podemos afirmar nada muy prometedor, ningún avance. Todavía queda un trabajo muy largo por hacer. Pero el jefe de la delegación rusa destacó que la intención de Ucrania de expresar neutralidad cumpliría una demanda clave de su país en pro del fin del conflicto, compromiso que iría de la mano del retiro de su solicitud de unir Ucrania a la OTAN. El jefe de la delegación rusa en las negociaciones con Ucrania, Vladimir Medinsky, dijo que en el marco de la reciente ronda de diálogo, Kiev por primera vez expresó su disposición de negociar con Rusia. Lamentó que las autoridades ucranianas hayan ignorado las propuestas de Moscú durante años, perpetrando un genocidio abierto contra los ciudadanos de Donbass. Ayer la parte ucraniana ha reflejado por primera vez de forma escrita su disposición de cumplir una serie de condiciones principales para construir en el futuro relaciones normales y espero de buena vecindad con Rusia. Recuerdo que tras el golpe de Estado que tuvo lugar en Ucrania en el 2014, Rusia durante años lo había exigido del régimen de Kiev, igual que de parte de sus patrocinadores, en primer lugar Estados Unidos. Rusia propuso negociaciones, propuso diferentes formas de acuerdos que deberían garantizar la seguridad de Ucrania y la defensa de nuestros intereses nacionales. Todos estos requisitos durante años, desde el 2014, fueron ignorados. Desde el territorio ucraniano, la OTAN seguía creando un trampolín antirruso. En general, el ingreso de Ucrania a la OTAN, la creación de bases militares del bloque en su territorio, se suponía como algo ya decidido. La única pregunta era el tiempo. Se realizaba una labor concreta para la creación de armas biológicas. En el ámbito público fue planteado el asunto de la adquisición de armas nucleares por Ucrania. Todos estos años el régimen de Kiev perpetraba un genocidio abierto contra los ciudadanos de Donbass, algo que se confirmó innumerablemente. Hay pruebas concluyentes de que Kiev planeaba lanzar en un futuro próximo una ofensiva contra Donbass. En este caso, Rusia tenía que defender a decenas de miles de ciudadanos rusos que viven allí. En estas condiciones, Rusia tuvo que empezar la operación militar especial y ayer las autoridades ucranianas por primera vez en todos estos años expresaron su disposición de cerrar acuerdos con Rusia. El presidente Joe Biden y los líderes de otros 30 países anunciaron tras 3 cumbres celebradas en Bruselas nuevas sanciones económicas, ayuda para los refugiados y los militares ucranianos, el despliegue de fuerzas adicionales en Europa del Este y preparativos en caso de que Rusia use armas químicas, biológicas o nucleares. Todo con una única meta. El mensaje de fondo es que Europa, con Estados Unidos y los aliados, están completamente comprometidos con respaldar a Ucrania, que están unidos en contra de la invasión rusa. Según Lila Abed, analista internacional del Wilson Center, la cumbre fue importante como respuesta a Putin, quien no tiene intención de lograr un acuerdo de paz y seguir adelante con su invasión. Un conflicto que podría ser duradero y por eso vendrá una acción occidental a largo plazo. Las sanciones nunca disuadieron. El uso principal de las sanciones, el mantenimiento de las sanciones, es aumentar el dolor y la demostración de por qué pedí esta reunión de la OTAN hoy es para estar seguro de que después de un mes mantendremos lo que estamos haciendo, no solo el próximo mes, el mes siguiente, sino por el resto de este año completo.
Expertos reconocen que la respuesta occidental ha alcanzado sus posibles límites y nuevas acciones parecen complicadas. Los europeos no quieren limitar su dependencia de la energía rusa y Estados Unidos no quiere enviar tropas o aviones militares a Ucrania. Al mismo tiempo, te respondería que si se puede considerar un límite, no lo creo, me parece que sí pueden ir aumentando las sanciones, pero también creo que es una línea muy delicada que tienen que respetar para no aumentar las tensiones y que esto no se convierta en un conflicto de mayor escala. Es aún incierto cuánto durará el conflicto, meses o años, pero los analistas están de acuerdo que el papel de China será crucial. Si Beijing decide dar total apoyo a Moscú, Rusia podría lograr sus objetivos, pero Estados Unidos ya dijo que Xi Jinping enfrentaría grandes consecuencias si esto pasara. También es importante entender cuánto Putin podría mantener su apoyo a nivel doméstico, en particular entre los oligarcas, si la guerra continúa por mucho tiempo sin lograr ningún éxito o ninguna negociación entre las partes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En el mundo de las internacionales, el tema de la guerra sigue siendo importante y trascendente. Mientras tanto, se frenó la puesta en libertad de Alberto Fujimori en el Perú. Estas y otras consideraciones, como lo que pasa con las maras en El Salvador, nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado el decreto que obligará a partir de este viernes a los países hostiles a pagar en rublos el suministro de gas, una medida con la que responde a las sanciones adoptadas a raíz de la invasión sobre Ucrania. Con estos cambios, los países compradores deberán disponer de cuentas en rublos en bancos rusos, ya que no se considerarán válidos los pagos en dólares o en euros. Así, Putin amenaza con suspender los contratos si no se acatan estas nuevas normas, según las agencias oficiales rusas. China y la Unión Europea mantendrán mañana su 23ª reunión de líderes con asistencia confirmada del presidente chino Xi Jinping y del primer ministro Li Keqiang, que conversarán con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este jueves que regresó a República Dominicana 39 haitianos y 2 dominicanos que fueron detenidos el pasado martes tras intentar llegar ilegalmente a Puerto Rico. El reingreso del grupo de ilegales se llevó a cabo este miércoles pasado, indicó la Guardia Costera en un comunicado de prensa. El gobierno de Joe Biden anunció que los pasaportes de Estados Unidos tendrán la opción X para personas trans y no binarias, una decisión histórica que se toma en un momento en que varios estados controlados por los republicanos protagonizan retrocesos en cuanto a los derechos LGBT. Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a partir del 11 de abril todos los estadounidenses podrán marcar X en la casilla del género, algo que va a ocurrir en países como Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Así llegamos al final de esta emisión
por este día de esta semana, la última semana del mes de marzo y ya en el inicio del mes de abril, el mes de la Semana Santa. El lunes tenemos una cita nueva vez aquí en Colorvisión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Buen fin de semana, un feliz resto de la noche. Nos vemos el lunes.